Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Ojo con los Medios que vamos a dedicar a la figura y al recuerdo de uno de los máximos exponentes de la historia política y social latinoamericana. Hablamos de Salvador Allende Gossens y para ello hemos invitado al historiador chileno Javier Larraín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, bienvenido. Doctors, Comandante. ¿cómo está? ¿Qué significa para usted, antes de hablar con la reina, alguna valoración pequeña de Allende? Y es de los revolucionarios latinoamericanos con los que uno se forjó en la adolescencia, de los que fue aprendiendo eh, y sobre todo en momentos en que lo que había más como referencia en América Latina era la lucha armada, era la demostración de una vía revolucionaria a través de las urnas, un hecho completamente inédito y también, bueno, la demostración de que esas maneras pacíficas para llegar a una revolución socialista tampoco le gustaban nada a Estados Unidos y a las oligarquías locales, y por eso la sucesión de golpes militares en América Latina. Y para usted también, en breve, antes de meternos en la figura, ¿qué significa Allende, Javier Larraín? Eh, es el presidente más importante que ha tenido mi país y, y que gobernó quizás, te podría decir que fue como un oasis republicano, ¿no? Un breve lapso en estos 200 años de república donde se gobernó para los humildes y con los humildes. ¿Por qué es ¿Es el presidente más importante o el que más te gusta? Porque es difícil que un presidente marque una historia, una etapa de la historia fuertemente si gobierna 3 años nada más. Pero fue un corte histórico, fue ese lapso. Imagínate, yo nací el año 84, 11 años después de su derrocamiento, y se sigue hablando de Allende, se sigue hablando. El país fue otro a partir de ese corte tan traumático, además, que hizo ese gorilaje de Pinochet, y que después vamos a hablar de las características de ese golpe. Pero se sigue hablando porque fue el anhelo de un pueblo, fue por primera vez un proyecto de país donde participó la gente y fue tan brutalmente reprimido, cortado, cercenado de golpe. Y un proyecto en el que no solo los humildes chilenos tenían esperanza, como dice Mariano, fue un referente mundial. Y hay mucha literatura de eso, y estaban todos los ojos concentrados del mundo porque era por primera vez se apostaba al tránsito pacífico, o sea, una revolución socialista a través de la urna y de la institucionalidad. En cualquier momento vamos a programar en mental la batalla de Chile de Patricio Guzmán, que es un material imprescindible para entender ese proceso político. Pero vamos a escuchar algunos fragmentos de Salvador Allende, empezando por una parte del discurso histórico que dio en Naciones Unidas en el año 1972. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos.
Ese aplauso, tal vez se podía durar un poco más, a mí me impresionó mucho siempre, porque generalmente cuando hablan los presidentes, la asamblea está como medio vacía, ¿no? Excepto cuando habla el presidente de Estados Unidos. Y cuando habla un presidente progresista, revolucionario, es difícil que haya una ovación tan cerrada. Así que ese material a mí, cuando lo vi por primera vez hace algunos años, me impresionó mucho. Por acá tengo una biografía. Vamos a empezar de cero. Y me gustaría también hablar un poco de Chile de antes de Allende. Estábamos hablando fuera de aire de Balmaceda, que también es otro presidente mártir. El nacimiento del futuro presidente Allende fue el 26 de junio de 1908 en Santiago. Tiene lugar después del fallecimiento de Salvadorcito, un hijo del mismo nombre del matrimonio Allende-Gossens. Está marcado por el duelo de esa muerte y acompañado por el temor a que la desgracia pueda repetirse. Precioso niño de bucles rubios, inicia su vida rodeado de amor desbordante. Tiene pocos meses de edad cuando la familia se traslada a Tacna, muy cerca de La Paz. La pequeña ciudad peruana que Chile ocupa en el norte desde la guerra del 79, dice esta biografía. Allí el padre asume de secretario de la Intendencia y procurador del número ante la Corte de Apelaciones y Chicho entra a la vida. Chicho es Allende. En Tacna hay que buscar los orígenes del temperamento del futuro presidente y del fuego que arderá en su ser toda la vida. El padre se integra a la burocracia bien pagada que la potencia ocupante despliega en Tacna y Arica para chilenizarlas con métodos que hoy causarían escándalo. Bueno, esa también es una historia interesante, ¿no? La chilenización de esos territorios ocupados a partir de la Guerra del Pacífico y la chilenización, ¿no? ¿Qué nos dirías vos, Javier, de Allende en esos primeros años? O sea, Allende efectivamente se cría en esta ciudad que actualmente es peruana, que eran territorios ocupados en ese minuto, como dices tú, por parte de Chile, hasta finales de la década del 20, hasta el año Cuando 29. hay un plebiscito, ¿no? Tenía que haber plebiscito Tenía y de que haber, hecho ¿no? no se hizo plebiscito y Chile se apoderó de Arica y se dio Tacna, pero se supone que tenía que haber plebiscito sobre esos territorios y Chile nunca los hizo. El conflicto un poco de lo que estamos viviendo actual, ¿no? El famoso tratado del 29 y todo eso. Es poco conocido, perdón, que Allende crece en ese... En Chile se conoce, Sí. sí. De hecho yo tenía la confusión, les planteaba, ¿no? Que hasta pensaba que pudo haber nacido ahí, pero bueno, nació en Santiago y a los meses se traslada y él se cría los primeros años ahí. Pero quizás lo interesante, eso que tú estás marcando del padre, Allende proviene de una familia republicana, proviene de una familia donde... ¿Qué su significa abuelo, una familia republicana? una familia son tiempos de, si tú quieres, de élite política, ¿ya? Donde hay una oligarquía que gobierna. Lo que la familia de Allende, yo te decía, el bisabuelo es el jefe de la seguridad de O'Higgins, que es el independentista, que junto a San Martín, digamos, lideraron toda esta, la independencia, bueno, de Argentina, de Chile y posteriormente de Perú, ¿no? Era muy parecido a lo que ocurría en el resto, sobre todo en el cono sur, de republicanos y liberales. Claro. Esa era la división de la Claro, de la primera Chile- mitad del siglo XX. Claro, pero hay una tercera fracción porque Chile es bastante conservador como país y es un país que no vive quizás las guerras civiles de Argentina, ¿no? O sea, eso rápidamente la oligarquía se impone. Ya en la década de los 20 hay un primer gran golpe de Estado, que es el ideólogo de la derecha hasta el día de hoy chilena, que se llama Diego Portales, y él establece un Estado conservador rígido donde aplasta a cualquier tipo de disidencia y al bajo pueblo, y a fines de los 50 surge un tercer partido, Incluida la Confederación Perú-Boliviana. incluida la Confederación Perú-Boliviana. Él arma esa guerra, Exactamente. Diego Portales, genera ese conflicto, pero lo que te quiero decir es que empieza una disidencia bien rápida, están liberales conservadores, los liberales proscritos, y en los 50 nace una tercera fuerza radical, y ahí el radicalismo, que es el liberalismo más ilustrado, es fundado por la familia Allende, por el abuelo Allende. Pero perdón, en Chile, no solo como sucede en Argentina, sino en buena parte de los países latinoamericanos que se independizan de la colonia española, no hay estas típicas guerras civiles entre, podríamos decir, conservadores y progresistas, con diferentes nombres en distintos países.
sino que se impone la oligarquía sin mayores oposiciones. No, con una guerra cruenta, pero no una guerra que, o sea, a diferencia de usted, que es una guerra que dura décadas, digamos, en Argentina dura décadas y en Bolivia también dura décadas. Y en Venezuela, Y en muchos Colombia. países dura décadas. En Chile se establece un Estado rígido desde mediados de la década del 20. O sea, expulsan a O'Higgins, lo obligan a renunciar y a irse del país. O'Higgins termina muriendo en Perú con una pensión de gobierno peruano y se impone esta oligarquía. O sea, hay un gobierno ahí entre el año 23 y 29, hay una guerra civil y de forma aplastante los conservadores establecen los primeros gobiernos conservadores que son militarizados, como decías tú, arman la guerra contra la Confederación y van a establecer, van a dominar el país durante 30 años, que además son presidentes militares. La conciencia de que al ser un país pequeño, rodeado por Argentina, por una confederación fuerte como Perú-Boliviana, lo militar era importante para, digamos, expandir Chile, además. Es que siempre fue, mira, eso es interesante la pregunta, porque Chile, te voy a llevar más atrás, Sí. para estudiar el tema, cuando en Bolivia se suele decir, Chile es un país bélico, siempre lo fue, antes de ser Chile. No se te olvide que es una capitanía general de castigo durante el Reino de España para ir a combatir a los mapuches. Entonces, Chile vivió 200, 300 años una guerra contra el pueblo mapuche, digamos, la ocupación, y después cuando se independiza, el ejército profesional ya chileno, republicano, metamorfosea al enemigo, y ya el enemigo no es el mapuche, sino que es el vagabundo, el roto, que nosotros llamamos el bajo pueblo. Pero eso es idéntico en todas las oligarquías de nuestros países. Pero todas las oligarquías se impusieron a sangre y fuego contra los pueblos originarios. Pero la chilena tiene la particularidad de que se impuso tempranamente y tiene una gran fuerza. Todos estamos en Chile y tú sabes que hasta el día de hoy la oligarquía domina los medios de comunicación de forma... El Mercurio quizás debe ser, no por nada, es el periódico más antiguo de América Latina. De la prensa castellana. Es la oligarquía chilena la que instala el primer periódico, que hasta el día de hoy continúa. El que clan vamos Edwards. A ver, exacto, el clan Edwards, que hasta el día que vamos a ver que fue protagonista del golpe de Estado. Claro. Y podemos identificar, porque se conoce que Allende pertenecía a un círculo de masones, pero también lo identificamos con una corriente emancipadora o'higginista, podríamos decir. ¿Y O'Higgins era masón? Está, pero ideológicamente la familia se conoce que se mantiene en una línea emancipadora. Sí, claro. Sí. Sí, emancipadora y masona. Y la diferencia de Allende respecto a su, si quieres, Como a la su mayoría de los abuelo libertadores, y a su, además. y claro, y a su padre, es que Allende sí va a participar y va a fundar otra fuerza, si quieres, más moderna, en el siglo XX, a comienzos de la década del 30, que es el Partido Socialista de Chile. Él es fundador, el año 33, del Partido Socialista. Sobre su infancia en Tacna, para situarnos un poco históricamente, dice esta biografía: para los chilenos, los peruanos son unos cholos jodidos, y para los peruanos los chilenos unos rotos del carajo. Es la época del plebiscito, que debe decidir el futuro de las provincias de Tacna y Arica. En julio de 1911 las autoridades acusan al diario La Voz del Sur de haber insultado a la Marina chilena y el 18 de ese mes estalla la violencia. Cientos de chilenos, incluidos obreros ferroviarios traídos especialmente, recorren las calles de Tacna profiriendo gritos contra los diarios peruanos. Ya había que tener ojo con los medios en 1911, doctor. Acaudillados por los jefes de las ligas patrióticas, estos de las ligas patrióticas eran unos muchachos también de temer, Sí. asaltan los edificios La Voz del Sur y el Tácora, empastelan las imprentas, arrancan el escudo de la delegación del Perú, atacan el Club Unión donde se reúnen los caballeros peruanos. El autor es chileno, por las dudas. 8 décadas más tarde, el escritor tacnenio Freddy Gambetta evocará los gritos de la multitud frente a los diarios peruanos. Ya se acabó la paciencia para leer tanta indecencia. No queremos más panfletos. Gambetta presenta al padre de Salvador Allende como pronunciando una arenga encendida ante los manifestantes que vociferan que viva Allende, que viva Chile, abajo los cholos. Bueno, parte de la atmósfera sociopolítica que se vivía en Tacna y Arica en aquellos años donde
Claro, el eje era el debate sobre qué sucedería con el famoso plebiscito que se tenía que dar en aquellos años, que yo me había confundido. Finalmente, claro, no se da y se hace un acuerdo por el que Tacna pasa a ser parte peruana. En realidad había un acuerdo previo al de 1904 en el que Chile se comprometía a ceder Tacna o Arica, si mal no recuerdo, a Bolivia, ¿no? Que quedó en la nada por el acuerdo de 1904. Bueno, en esta historia aparece, yo me enteré hace poco, cuando leí la biografía, que aparece Salvador Allende metido allí. ¿Qué va a suceder después? ¿Cómo entra Salvador Allende a la vida política chilena? Mira, lo que decías tú, Chile tiene un gran golpe con un presidente nacionalista, como es José Manuel Balmaceda, a fines del siglo XIX, Sí. y durante 1891 y 1925 va a haber una época que nosotros le llamamos el parlamentarismo, y una sucesión de presidentes, pero que era dominado por el Parlamento. Es el espíritu en que crece Allende en términos políticos, pero que además Chile está viviendo su primer centenario, y es un Perdón. país muy pobre. Dime. ¿Y qué pasa con Balmaceda? Antes de meternos al siglo XX. Balmaceda es un presidente que va a nacionalizar el salitre, que va a cortar contratos. Siempre se dice, ¿no?, que la guerra del Pacífico fue ordenada por los británicos, y de repente llega este presidente a fines de los 80, 1887, y dice, perfecto, tenemos el salitre que ocupamos de Bolivia, de Perú, y esto no va a ser británico, va a ser chileno. Nacionaliza y hace contratos también con el imperialismo naciente alemán, y eso le provoca que los mismos británicos organicen un golpe y lo terminan derrocando a través del Parlamento. Mira, es un golpe parlamentario, ahí tiene un buen antecedente. Le hacen un golpe parlamentario y él, al igual que Allende, como vamos a ver, dice, no voy a renunciar, he sido un presidente constitucional y hasta el último día me voy a quedar. Él se queda, después pide asilo en la embajada argentina y se suicida en la embajada argentina, se da un tiro. Siempre está la analogía, son los dos presidentes mártires y los dos presidentes que nacionalizaron los recursos naturales, y los dos presidentes que se enfrentaron al imperialismo, británico Balmaceda, norteamericano ya Salvador Allende. Entonces esa es la atmósfera que va a haber, con un gran desarrollo, si quieres, una extensión de las relaciones capitalistas en Chile, fundamentalmente mineras, en el norte y en el sur, y con grandes masacres obreras. Ya hay una matanza gigantesca en el norte, precisamente muy cerquita de Tacna, que es la famosa matanza Santa María Iquique, donde matan 1907. en 1907, donde matan más de 3.000 mineros, ¿ya?, que estaban pidiendo salario, estaban pidiendo que no se les pagara en fichas, sino que se les pagara un salario, porque los tenían sujetos a la pulpería, como sucedió en casi toda América. Y Allende crece en eso. Ese sistema entra en crisis, ese sistema oligárquico, feudal y minero, entra en crisis a comienzo de la década del 20, ¿ya?, un poco por las repercusiones del Cordobazo en Argentina, de la reforma estudiantil, y a Allende le toca todo eso. Es estudiante también, y Allende se va a aglutinar en torno a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De esa federación y jóvenes que empiezan a cuestionar esa oligarquía, ese orden constitucional que de hecho lleva a un corte de la élite política, que incluso va a llevar a una nueva constitución política en 1925, de ese grupo va a emerger después el Partido Socialista de Chile, previo a un intento de asalto al poder del Partido Socialista de Chile, que tú sabes que se toma el poder con un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas y establece una república que en Chile le conocemos como la República de los 13 días. Se toman el poder, duran 13 días, los golpean, se repliegan, te estoy hablando del año 32, y el 33 fundan el partido. Ese es el marco juvenil, si quieres, de esta crisis oligárquica, que además tiene una salida, eso sí, conservadora. O sea, es una crisis que está la intelectualidad cuestionándose el sistema, está los estudiantes cuestionándose el sistema, pero se recicla la clase política y busca una salida conservadora. Pongamos un punto acá. Javier, vamos a hacer una pausa y vamos a hacerlo con otro testimonio histórico de Allende, en este caso en la Universidad de Guadalajara, también en el año 1972, siendo presidente. Con ese material nos vamos al corte y regresamos en unos minutitos para seguir charlando aquí en la mesa de Ojo con los Medios con Javier Larraín sobre la historia de Allende y de paso la historia chilena en buena parte también. ¡Viva México! ¡Viva Chile!
¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Seguimos en Ojo con los Medios, charlando sobre Salvador Allende, sobre la Revolución Chilena, la historia latinoamericana necesariamente. Habíamos quedado en Allende cuando empieza a incursionar en la vida política. ¿Él forma parte de la creación del Partido Socialista? Sí, claro. Él funda el Partido Socialista en Valparaíso. ¿Y por qué socialista y no comunista? Siendo que tiene un impronta, su discurso es radical, me parece, para el Partido Socialista. Aunque en aquellas épocas era diferente, ¿no? Pero por la misma razón de que José Carlos Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú y no el Partido Comunista. En el fondo es tener una cierta independencia de la Internacional Socialista, perdón, de la Internacional Comunista o Tercera Internacional, que era dirigida por Moscú y ya en una etapa media oscura que es la etapa de Stalin. ¿de qué año hablamos? Te estoy hablando, la Internacional la crea Lenin el 19, pero se disuelve el 43. No, cuando Allende empieza a incursionar y forma parte de la... Fines de los 20, pero funda el partido mediados de la década, el partido Socialista del año 33, y él en toda esa época va a ser fundador, militante, y va a desarrollar el partido. De hecho, va a llegar a ser ministro a fines de los 30, comienzo de los 40, en el primer gobierno del Frente Popular, que se llama, que es Pedro Aguirre Cerda, y Allende va a ser ministro de Salubridad Pública, ministro de Salud. Estudió medicina. Él es médico, sí, médico patólogo. Y después en su ascenso dentro del Partido Socialista hasta convertirse obviamente en su máxima figura y 4 veces candidato a presidente antes de lograr
finalmente en el 70 acceder a la primera magistratura. Claro, Allende se va a presentar candidato el 52, el 58 y el 64 con una coalición que se llama el FRAP, Frente Amplio Popular. Y ahí está el Partido Comunista, pero hay otras fuerzas. Va a ser la gravitación un poco más hacia el centro. Ya no va a ser tan izquierda como la Unidad Popular. Van a estar los partidos obreros, pero un poco más abiertos. Y pierde las tres primeras, como dices tú, y va a ganar el 4 de septiembre de 1970. De hecho, entre paréntesis, hay una anécdota, ¿no? Allende decía que cuando él muriera, le tenían que poner en el epitafio: aquí yace el futuro presidente de Chile. Pues se había presentado. Él decía que sí o sí iba a ser presidente. Solo por perseverancia. Y no era el líder indiscutible de la izquierda chilena. No, para nada, ni siquiera dentro del Partido Socialista. Eso es algo poco. Porque él se presenta. El 58 estuvo muy cerca de salir, pero el 64 es derrotado de forma contundente. Saca un tercio de la votación contra el candidato demócrata cristiano Eduardo Frei. Y ahí hay como un corte de la vieja generación que le decían los guatones, a la cual pertenece Salvador Allende, ¿no? A una política parlamentaria de palacio, y pierde el 64 y lo cuestionan. Incluso que él lo cuestiona, mira qué interesante. Los grupos que después van a formar el MIR, Miguel Enríquez, por ejemplo, dice: ya estamos aburridos los viejos, tiene que haber algo nuevo, pasó entre medio la Revolución Cubana, ¿hasta cuándo seguimos con estos viejos? ¿No? Y cuando se nombra la candidatura del 70, del Comité Central del Partido Socialista, hay 13 abstenciones y 12 que apoyan a Allende. Allende sale en minoría, ¿no? Lo que va a salir, él representa una corriente, pero había otras corrientes mucho más radicales, muy vinculadas a Bolivia por lo demás, las corrientes más radicales del Partido Socialista, y él establece una primaria dentro de la Unidad Popular donde el otro gran candidato es Pablo Neruda, por el Partido Comunista. Lo que Pablo Neruda, en enero, febrero del 70, declina su candidatura en favor de Allende y hace toda la campaña con Allende. ¿Cuál es la vinculación de estos sectores con Bolivia? ¿Cuál es la vinculación del Partido Socialista? ¿O vinculados con la causa? No, vinculados directamente. En la guerrilla de Teoponte murieron muchos chilenos y eran casi todos del Partido Socialista. Y el jefe del ELN boliviano, después de la muerte de Inti Peredo, es un amigo de Salvador Allende del Partido Socialista que se llama Elmo Catalán, que es asesinado en Cochabamba. Y lo que ese grupo del Partido Socialista tenía una corriente armada que se llama ELN también, ELENOS, dentro de la cual participa la hija de Salvador Allende, y por eso hay una gran proximidad entre el ELN de aquí de Bolivia, entre Inti Peredo, que sale a Chile por lo demás, y el Partido Socialista chileno. ¿Qué sucede con eso? Que cuando ven la candidatura de Allende y con posibilidades de ganar, ellos se vuelcan a Chile. Sí, dicen: esta es nuestra oportunidad histórica y tiene que ganar Allende, y no había sido derrotado también la guerrilla de Teoponte, ¿no? Claro. Y dicen: toda la fuerza hacia el proceso de Allende. Todos ellos van a conformar la escolta de Allende, que es el grupo de amigos del presidente, el GAP, y gran parte de ellos, Andrés, van a morir el 11 de septiembre. Había una orden expresa de parte de Pinochet que los del GAP no podían sobrevivir. Sí, no quedó nada. ¿Y no había muy bolivianos allí? No. Hay bolivianos. ¿Hay? Sí. Y entiendo que hay un boliviano incluso en La Moneda. Habría que preguntar ahí unos testimonios a los sobrevivientes del GAP, pero sí había bolivianos, sí. Sí, hay bolivianos, incluso comunistas bolivianos, pues son los tiempos también de Banzer. Y mucho exilio boliviano. Digo, entre los que mueren en La Moneda, junto a Allende. Yo entiendo que en La Moneda mueren pocos. Van a ser casi porque todos son apresados Claro. y fusilados. Fusilados, sí. Sí mueren bolivianos en el estadio. Claro, pero... Que efectivamente, como decís, Javier, efectivamente por la dictadura de Banzer, generalmente los exilios en épocas de dictaduras eran a los países donde se consideraba que había una afinidad ideológica o política, así como muchos después se fueron después del 79, que estaban exiliados en otros países, se van a Nicaragua. Javier, pese a ser viejo, Allende mantuvo una postura muy radical ideológicamente. No en el mal sentido de la palabra, digo, no cedió en sus principios. Claro. Una postura revolucionaria muy fuerte y desde una posición de debilidad. No tenía 65% de los votos. No, Allende sale con un tercio de la votación. Allende triunfa con el 36% de los votos.
Porque siempre la política chilena fue un tercio la derecha, un tercio el centro y un tercio la izquierda. Eso es el único momento donde no existió eso en el actual. Que Pinochet se encargó de hacerlo centro-derecha y derecha. ¿Ya? Centro-derecha por si acaso es Bachelet. Pero ahí ya no hay opción. Pero hasta esa época estaban estos 3 tercios. ¿Ya? Y Allende sale con uno de los tercios. ¿Por qué te digo que pierde de forma abrumadora el 64? Porque se junta el centro con la derecha para dejar en un tercio a Allende. Ahora, eso es interesante. Eso no se logra. Aún sabiendo que Allende mantiene su tercio, la derecha con el centro no logran hacer alianza el 70, y bienvenido para Allende, y Allende sale con el 36%. ¿Es radical? Sí. Cuando uno lo ve hoy, tú dices, es súper radical, nacionalizó 17 bancos, nacionalizó la banca, nacionalizó la industria, nacionalizó los recursos naturales, una reforma agraria donde el máximo eran 80 hectáreas de riego básico. Todo lo que se te puede ocurrir, que muchos de los procesos actuales, yo te diría que ni lo sueñan. Sistema único educativo. Claro. O sea, fuera de educación privada. O sea, golpeó realmente los pilares de la sociedad burguesa. Los golpeó Allende. Ahora, es radical, pero para ese horizonte histórico de la época había sectores que consideran que era insuficiente. No se te olvide que llevamos 10 añitos de la Revolución Cubana. El proceso nuestro lleva aquí, ¿cuánto? El MAS lleva 10, 11 años. Y pareciera como que nos acordamos de ayer, del año 2006. Bueno, ese era el horizonte del Che Guevara, de Fidel Castro, y había fuerzas en Chile, incluido el partido de Allende, que decía, esto hay que radicalizarlo más, y Allende un conservador. Hoy día, claro, tú lo escuchas y tú dices, pero qué locura, qué ambiente, ¿no? Claro. Sabes que hace 20 y pico de años atrás, en Nicaragua, me dijo un militante sandinista, justamente haciendo un parangón entre ambas revoluciones, dijo, la revolución de Salvador Allende en términos económicos nos pasó por arriba a nosotros. Fue mucho más radical que lo que hicimos nosotros a partir del 79. Pasa que nosotros hicimos una revolución radical en las Fuerzas Armadas, es decir, modificamos completamente quién debía defender ese proceso y que Salvador Allende no pudo hacerlo. ¿Cómo es la desestabilización contra Allende? Desde antes desde que era candidato en el 64, que los gringos estaban mirando y operando en su contra. Sí, lo que pasa es que nuevamente hay un ciclo de crisis estatal a fines de los 60, que Kennedy lo trata de sortear poniendo a este presidente demócrata cristiano en Chile y haciendo una reforma agraria, y la chilenización del cobre la hace la democracia cristiana, pero es insuficiente. ¿Ya? Y hay una crisis y hay una radicalidad. ¿Es Alessandri es? No, Eduardo Frei Montalva. Ah, el padre. El padre. Claro, el padre del que fue asesinado en dictadura también. Y está esta crisis estatal y hay una emergencia, por ejemplo, el movimiento campesino, que se empieza a tomar los latifundios, hay una emergencia de los sectores mineros, hay una emergencia del sector estudiantil, donde ya no dicen reforma universitaria, dicen revolución universitaria. Hay una crisis estatal a tal punto que hay huelga de jueces. Hay una crisis en la iglesia, se despliega un lienzo gigantesco que dice el mercurio miente, o sea, contra la prensa, contra todo. Y en ese marco entra este Salvador Allende, que es interesante, o sea, para que tú veas la radicalidad. Allende, a diferencia, por ejemplo, de un presidente como Hugo Chávez, que gana la elección en el 98, Allende en su programa, y él se define como un presidente marxista que va a construir el socialismo. Y la gente votó por eso. Te digo, a diferencia de Chávez, porque Claro. Chávez se declara socialista, Sí, marxista después, después. incluso la Revolución Cubana declara su carácter socialista en 61, pero Allende a priori dice, yo soy candidato y estas van a ser mis 40 medidas, ¿no? Entonces cuando se ve todo ese ciclo, efectivamente hay una conspiración de inmediato de Kissinger, están las grabaciones de Kissinger con Reagan, con Nixon, perdón, donde dice vamos a hacer chillar a la economía chilena, ¿no? Desde el primer segundo, y lo logran. Reciben a Edwards del Mercurio y el principal grupo conspirador de la oligarquía local es el Mercurio y la ITT. ¿Falta alguno? La ITT, financiamiento de la ITT. Lo que pasa es que quizás lo que va a ser interesante es que ¿por qué la derecha no se une? Porque van a haber dos líneas, ¿no? Dos líneas que se ven muy claras en Venezuela hoy, ojo, que es una línea más institucionalista, que es la democracia cristiana, el centro, que en Venezuela sería una suerte de Caprile, pese a que tiene sus delirios medio golpistas también,
y una derecha fascista de calle, Claro. ¿ya? Que te disputa las calles, que arma un grupo que se llama Patria y Libertad, que mata gente, tiene grupos de choque, que vendría a ser un Leopoldo López de hoy en día en Venezuela, y que ese grupo se la juegan, hay disputas interburguesas. Por eso en Chile se dice, que es bien interesante, que el golpe fue contra el proyecto comunista de Allende y contra la propia oligarquía chilena. O sea, el golpe fue de los que van a establecer el neoliberalismo y van a hundir a la burguesía industrial chilena, desindustrializan el país. ¿Pero O sea, esa burguesía industrial apoyó en algún momento a Allende? No. no, pero son diferencias interburguesas. Unos se pelean por la destitución parlamentaria de Allende y el otro por el golpismo directo. ¿Quién se adelanta a golpear a Allende? Y se adelantó el golpismo y los que van a establecer el neoliberalismo en Chile, ¿no? Es interesante esas disputas entre la burguesía, porque, te lo digo porque uno a veces cree que la burguesía es todo, ¿no? Como que Doria Medina es lo mismo que, no sé, que Costa, y no es, No es o todo que igual, Revilla, no claro. son todos igual. Tienen intereses distintos, negocios distintos, son financiados por gente distinta y tienen sus peleas también, si no presentarían un solo frente. Y eso sufre Allende, y como te decía, desde el primer día. Y desde el primer día, porque es electo entre el 4 de septiembre y cuando tiene que asumir, como no tiene la mayoría, lo tiene que nombrar el Parlamento, el 4 de noviembre, o sea, esperar 2 meses, y antes de que asuma, ya asesinan en una operación de la CIA con grupos de derecha chilenos, financiada por la ITT, como decías tú, que iba a ser nacionalizada, asesinan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, que se llamaba René Schneider. Lo asesinan el 23 de octubre, días antes, para provocar una desestabilización, decir que el país es ingobernable y de que en el Parlamento se vote en contra y que Allende no asuma, ¿ya? Lo que la democracia cristiana termina apoyando a Allende, pidiéndole una serie de garantías. Pero sí tú ves la violencia, incluso mediática, ¿no? Porque te asesinan al jefe de las Fuerzas Armadas para crear el caos, y los diarios, ¿tú sabes cuál fue el titular de cuando triunfa Allende? Le ponen: Salvador Allende, presidente, médico y enfermo. ¿Pudo, Porque estaba enfermo de la mente. ¿Pudo gobernar Allende? En ese marco en el que ya antes de asumir te marcan la cancha asesinando nada más y nada menos que al jefe del ejército. Hay 4 grandes cortes entre el 70 y el 73. Yo creo que sí, o sea, Allende puede... él siempre ve la salida, como ustedes decían, institucional, ¿no? O sea, respetar los caminos institucionales. Yo creo que un gran avance de los procesos actuales que hacen una constituyente. Allende no hizo constituyente y se fue terminando amarrando entre esa legalidad burguesa, entre un sistema institucional que no estaba hecho para un tránsito al socialismo, ¿no? Entonces lo van acusando, le van rotando los parlamentarios, pero pese a ello, Allende, que saca el 36% de los votos el año 70, el año 43, en elecciones subnacionales, el 73 sí. saca el 43% de los votos. Allende va en aumento Pero en la elección. Va en aumento, pero como las otras fuerzas se habían juntado, los medios en ese momento dicen que perdió. A pesar de que Anuncian. Sí, pero ¿cuál es el detalle? Que la apuesta que te digo de un sector de la burguesía, de dejarlo en minoría en el Parlamento para declararlo, para hacerle un juicio parlamentario y expulsarlo, no consiguen. No consiguen los 2 tercios. Y Allende, al sacar el 43, triunfa, si quiere. El objetivo era que no me dejaran en minoría, y ahí se activa el golpe de Estado. Ahí es cuando la burguesía dice: por la vía parlamentaria no lo podemos expulsar y hay que dar carta verde a un golpe de Estado. Es que, Javier, este tercio del que vos hablabas lo rompe Allende en las legislativas. Claro. Porque aumenta, pese a toda esta desestabilización y a toda esta batalla abierta de la En burguesía 7 puntos, y de los medios, mucho. aumenta su caudal electoral. Claro. Y con una escasez, Claro. con un... Mira, en octubre de 72, que tú estabas viendo, que ese es un momento clave, estábamos viendo el discurso de Allende del 72, en octubre se hace un paro patronal, que le llamamos en Chile, de 35 días, donde paran todos los colegios profesionales, donde para el transporte, donde para todo, ¿no? Las fábricas, para todo el país completo, más de un mes, y es sorteado por la clase trabajadora. Hay que decir algo también, un paréntesis. Allende es la síntesis de un movimiento obrero, la síntesis histórica de un movimiento obrero vigoroso, o sea, el movimiento obrero chileno, a partir de la minería, o sea, de la característica propia del país, es uno de los movimientos más
más temprano, en términos orgánicos, ideológicos y políticos. Te estaba hablando recién de una matanza en 1907, a grupos marxistas. O sea, los partidos comunistas más tempranos son el de usted, digamos, el de Argentina y el chileno. Que nace en Iquique. Claro, que nace en Iquique. Y eso todo va a confluir en un Salvador Allende. Con un movimiento, nosotros siempre decimos en Chile que ese país parecía, si quieres, escrito por Carlos Marx, ¿no? Donde es abiertamente la confrontación de clases, son proyectos políticos antagónicos donde la lucha de clases tú la ves y ganan dos partidos como el socialista y el comunista unidos, que son los dos partidos obreros y de masas, ¿no? Un proyecto político, y se enfrentan a la burguesía con el gobierno de Salvador Allende. Vamos a hacer una nueva pausa. Me gustaría que hablemos un rato de Pinochet en el último bloque y de su relación con Allende. Quisiera leer un pequeño fragmento de los últimos días de Allende. Dice: al abandonar la moneda, María Inés, una de las protagonistas de esta historia, no sabe que al presidente le sobran motivos para estar tenso. Antes de su llegada se ha reunido con el general Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército, el general Gustavo Lee, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y el general de la FACH, Juan Soler Manfredini, a quienes ha pedido que pongan término a los allanamientos de fábricas que vienen realizando en virtud de la ley de control de armas. Durante la reunión, Lee ha sostenido que los obreros de la industria Sumar dispararon contra sus hombres, versión que contradice la de los trabajadores. El presidente ha hecho venir al director general de investigaciones y le ha encargado de determinar quién disparó realmente. Cuando los militares se despiden, Pinochet retiene en su derecha la mano del presidente y le da unos golpecitos amistosos con la izquierda. Descanse, excelencia, le dice. Último bloque de esta interesantísima charla que estamos teniendo con el historiador chileno Javier Larraín, y queríamos detenernos en este ratito, Javier, en la relación que también creo que es poco conocida entre Allende y Pinochet. Contanos algo de eso que bien vale la pena que los conozcamos. Sí, Pinochet a ver, nunca se ha establecido a ciencia cierta. Si él dice, ¿no?, que conspiró desde el primer minuto, pero no se sabe, nunca se ha establecido si efectivamente conspiró desde el primer minuto o se sumó incluso el 10 de septiembre, un día antes, fue amenazado por el resto de los jefes de las otras ramas del ejército y le dicen súmate al golpe. Porque Allende confiaba mucho en Pinochet. Como te digo, o sea, asesinan a un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es Schneider, en el 70, y queda otro, que es Carlos Prat, constitucionalista, que respalda el proceso de Allende. O sea, dice que el pueblo eligió a un presidente, este presidente tiene que terminar su mandato y déjenlo tranquilo, y hasta ahí estaban ordenadas las fuerzas, ¿no? Y a este comandante en jefe, que va a ser asesinado después el 76 en Argentina, en el marco de la Operación Cóndor, lo sacan un mes, menos de un mes, 20 días antes del golpe de Estado. Le hacen una operación. No lo invitan a retirarse. No, él renuncia en realidad, pero a partir de un atentado que le hace la derecha, ¿no? Le hace una encerrona, él se resta, y ahí recién, no recuerdo la fecha exacta, pero es mediados de agosto, mediados del 25 o 26, que asume Pinochet. Que alguien le alerta a Allende, no, mira, no hay confianza, pero Pinochet... Perdón, menos de 3 semanas antes del golpe. Menos Claro, de 3 sí, semanas, sí. y él asume. Pinochet había estado en entrenamientos combinados en Cuba. Pinochet, hay fotos de Pinochet con Fidel Castro cuando fue el 71, o sea, le hizo parte de la seguridad a Fidel. Es más, hay una grabación donde, y hay testimonios donde Allende, el 11 de septiembre, cuando estaba siendo bombardeado en La Moneda, pregunta por Pinochet qué será de Augusto, qué le estarán haciendo. Él creía en la lealtad. Yo creo que hay un principio, dos principios que son básicos en Allende, o 3 quizás, ¿no? Que él cree, porque viene, como te digo, de esta tradición política, ¿no?, parlamentaria, donde él había sido parlamentario, donde él viene desde los años 30, en esta política palaciega, si quieres, no de calle, o sea, no insubordinando, si quieres, todas las masas, sino que desde ese poder es parte del establishment. Claro. Otra cosa, él cree en la institucionalidad de Chile, y otra fe ciega, él cree que Chile, las Fuerzas Armadas son profesionales, constitucionalistas. Graso error, porque las Fuerzas Armadas, yo te comentaba, en Chile habían dado hasta esa época 23 golpes de Estado, y en los 23 habían reprimido al pueblo de Chile, y habían
Bueno, dado los no- golpes en favor de la oligarquía, nunca del pueblo. Pero no tan error, porque Schneider lo tuvieron que matar. Prats era un constitucionalista y lo tuvieron, para poder perpetrar el golpe, menos de 20 días antes le tuvieron que hacer un atentado y retirarlo. O sea, había habido un intento de golpe anterior al del 11. Claro. Entonces sí había una división entre constitucionalistas y golpistas. Claro, había un sector que era constitucionalista y que Allende no logra, por eso uno de los emblemas también desde el 73 es cómo hacer que las fuerzas, te digo, grupos radicales decían, las fuerzas, la suboficialidad y las clases tienen que deliberar, tienen que votar, hay que politizarlas para ganarla, porque la escuela militar, la oficialidad era golpista, ¿no? ¿Cómo quebramos al ejército? ¿Cómo no evitamos la guerra civil, sino que ganamos la guerra civil? Establecían algunos sectores, dentro de eso el Partido Socialista. Y cuando viene este primer intento de golpe de Estado el 29 de junio, que hay una gran concentración de la gente pidiéndole a Allende armas, decían basta ya de transar, en la hora de luchar, nuevamente te ves a un Allende buscando la salida parlamentaria con la oposición para no ser acusado constitucionalmente, dando garantías de llamar a un plebiscito en septiembre del 73, ¿no? ¿Y qué hace el ejército en ese intertanto? Lo que dijiste tú, los sectores golpistas ven, este no se sumó al golpe del 29 y lo empiezan a depurar. Y aquí algo se habló, ¿no? En lo que acabas de leer. Empiezan a aplicarle además una ley de control de armas, que era una ley que en el fondo el cuerpo civil no puede tener armas, pero se la empiezan a aplicar a los obreros, Andrés. Mariano, se la aplican a los obreros, no se la aplican a los grupos de derecha que están haciendo Claro. los golpes. Por Son supuesto, grandes claro. errores. Yo creo que eso es aprendizaje. Pueblos como el venezolano, donde Hugo Chávez empezó a ver, ¿no? O sea, la virtud o la debilidad, si quieres, de no contar con, además del ejército, con la población civil armada, con tus círculos, con tus alianzas, con tus clases populares, en capacidad por lo menos de defenderse. El pueblo chileno no, y esa es una de las grandes contradicciones de Allende, el 11 de septiembre de 1973 no estaba en capacidad de defenderse, ¿no? Y tal cual dijo Fidel, tiene una frase maravillosa que además Chávez la citaba mucho y dice que le impactó cuando la escuchó. Fidel dice, el 28 de septiembre, en un homenaje a Allende, dice, si en Chile cada campesino y cada obrero hubiera tenido un fusil, ese golpe no se hace. Pero Allende creía en una salida institucional y en la profesionalidad del ejército. Entre esos soldados profesionales estaba el padre de Michelle Bachelet. Claro, que fue asesinado en la tortura. Fue torturado porque era un militar constitucionalista y sus propios compañeros de armas lo capturan y lo torturan y muere producto de la tortura, Alberto Bachelet. Y paradójicamente quienes participan en esto es el padre de Evelyn Matei. El padre de otra candidata Es presidencial. decir, se enfrentaron quizá, digamos, víctimas y victimarios en la última elección, ¿no? Claro, claro, y eso es un poco el enigma, ¿no? de Pinochet. Tú me preguntas por Pinochet, es eso. Incluso después en la Junta Militar va a haber peleas intestinas de quién favorece a quién, y Pinochet termina favoreciendo a los sectores que van a imponer el neoliberalismo, dentro de los cuales está el hermano del candidato actual de Chile, de Sebastián Piñera, ¿no? Y es importante señalarlo porque José Piñera, que establece todo este régimen, Las porque se AFPs. piensa que las dictaduras fueron militares, no solo fueron militares, fueron civiles y militares. Cívico-militares. Y los civiles suelen pasar medios colados por... Javier, muchísimas gracias. No, gracias Creo a que ustedes. estuvo excelente la charla. Un placer, Javier, muchas gracias. Vamos a irnos con un discurso también de Salvador Allende junto a Fidel Castro en el Estadio Nacional para darle un último homenaje a este grande de América Latina. Un abrazo grande. Durante tanto tiempo fueron los que controlaron la tierra y lo controlaron todo. ¿Y qué le dejaron al país? Nada. Lo dejaron rico. Lo dejaron pobre. El pueblo ahora tiene que sufrir sus consecuencias. Y cuando venga con esos trucos, decirle váyanse al diablo, que ustedes son los culpables de todos los problemas que podamos tener. Váyanse al diablo, y ahora nosotros vamos a construir nuestro futuro. Váyanse al diablo, que ahora nosotros somos dueños de nuestro cobre, de nuestro hierro, de nuestro salitre, de nuestra industria fundamental
y las industrias fundamentales que nos faltan. Hay que decirle, váyanse al diablo. No vengan a engañar al pueblo humilde. No vengan con tal canto de sirena. No vengan a hacerle cuento a los obreros, a los humildes, a los explotados, porque los obreros, los humildes, los explotados, estamos unidos, estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás. Es así. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Y son los conjurados en el ansia turbia de oponerse a la voluntad popular. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo.